Ah, tenemos una alegría, un gozo muy grande. Esta mañana, en culto de la mañana, 4 de los muchachos, de los jóvenes, se bautizaron y nos da una alegría tremenda. Y muchachos, les felicito. La verdad que no saben qué maravilloso que es seguir en obediencia a lo que el Señor Jesús ha dicho de, en primer lugar, la salvación y después de seguir los pasos a andar en una nueva vida a través del bautismo. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4. Hay una razón por la cual estamos pidiendo a los muchachos que se queden aquí, porque vamos a tocar un tema que yo creo que abarca a toda la iglesia. Es importante que puedan escuchar lo que Dios dice en su palabra con respecto a algo que en estos días se ha convertido en un serio problema en nuestra sociedad. Y es el problema del pecado sexual. Vamos a estar observando en medio de una cultura que para mí está extremadamente fascinada con el tema del sexo. Desde temprana edad, los niños ya están siendo invadidos por esto. Yo creo que hace tiempo que tendríamos que haber compartido este tema. Hace un tiempo atrás me acuerdo que una niñita de 8 años, yo estaba metida en uno de los cuartos y esta niña empieza a explicar, 8 años, empieza a explicar sobre la educación sexual, qué es lo que se tiene que hacer. 8 años, y salí de ahí como rayo del cuarto donde estaba para detenerla porque estaba ya dando explicaciones más allá de lo que uno se pueda imaginar. Esta cultura está entregada prácticamente, ustedes van a darse cuenta, en toda actividad sexual que sea concebible e inconcebible. Cuando hablamos de inconcebible, estoy hablando de una sociedad que está tan perversa, tan inmoral, que no solamente está tolerando este pecado, sino que lo está promoviendo por igual. Es algo tremendo cuando vemos, como les digo, que niños ya estén involucrados en esto. Algunos dirán, bueno, ustedes son marcianos aquí en la iglesia, qué sé yo. Pues yo sé lo que algunos de los jóvenes van a pensar cuando empiece a explicar el tema que vamos a hablar en esta noche. Las estadísticas son abrumadoras con respecto a este tema. Sea propagandas en la televisión, sean las películas, sean los programas de televisión, sean las caricaturas, está siendo prácticamente bombardeado con lo que tiene que ver el tema del sexo. Allí, de los años 60, y estoy hablando de 1960, hay algunos de nosotros jóvenes que pertenecemos a ese tiempo, así que no nos miren con cara extraña, pero 1960 hubo una revolución tremenda, el movimiento de los hippies. La revolución sexual desde ese momento en adelante ha ido escalando de una manera que al ver en nuestros días es algo aterrador. La libertad de expresión ha llevado al mundo a tener playas nudistas en todas partes del mundo. La gente está pidiendo y dice que tienen derecho a poder expresar sus deseos sexuales como a ellos le plazca. Y podemos ver entonces que las leyes están siendo influenciadas por este movimiento cultural. Porque en lo inconcebible vemos nosotros de que está el aborto. El aborto simplemente es, por más que no lo quieran escuchar y que la sociedad esté diciendo que esto no es lo que está pasando, pero el aborto es matar a un bebé que ya está gestado en el vientre de una madre. Me llama atención que doctores con sus títulos puedan decir que eso no es un bebé, que es una cosa, y lo comparan con un animal, puede ser como un conejo.
Y yo digo, bueno, un conejo no nace. Cuando vamos al hospital o van a nacer un bebé, sea un bebito, un niño, o va a salir una niña, no va a salir un conejo. Las leyes se inclinan para quitarle la vida a todos estos bebitos por conveniencia de una persona, porque no quieren tener la responsabilidad de estar con un bebé, no quieren estar nada más que complacidos con tener una relación sexual, y el bebé se convierte en un estorbo. Tenemos el movimiento, yo no sé si ustedes sabían, pero estaba mirando el movimiento de 400 en México. Este movimiento denominado 400 granjeros en las provincias de México, salen todos desnudos a trabajar. Es una manera de expresarse, se llama el movimiento 400. Y déjenme decirle, hombres y mujeres juntas trabajan desnudos, porque es una manera de rebelarse en contra del gobierno y es una manera de rebelarse en contra de que quieren expresar lo que sienten. Estaba mirando un website a lo que se llama Desnudo Ejecutivo. El Desnudo Ejecutivo está entre una de las 10 páginas web donde salen que las parejas, escuchen esto, invitan a las parejas que están casadas, a que puedan tener relaciones con otras parejas que están aburridas de su matrimonio. Y ustedes vieran la cantidad de personas que se meten en esas páginas web, hombres buscando a otras mujeres casadas y otras mujeres casadas buscando a hombres. Me llamó la atención el nombre de una de ellas, que se llama meettocheat.com, que quiere decir reúnete para engañar. Es la más popular. Reúnete para engañar. Meet to cheat. Vemos sexo abierto en los programas de televisión, sexo abierto en las películas, en el internet, lo vemos prácticamente en los comerciales. Ha afectado a nuestra sociedad, pero no solamente a la sociedad, la iglesia está siendo afectada por esto. Está siendo afectada. Muchachos, personas que se meten en pornografía en el internet por el acceso tan fácil. Y déjenme decirle, para que ustedes vean en la iglesia, estaba leyendo un artículo de una de las iglesias a las cuales yo respeto muchísimo aquí en Estados Unidos, en California, donde dice que 75% de las parejas jóvenes que asisten a esta iglesia, muy respetada, respeto muchísimo, vuelvo a repetir a este pastor, 75% de las parejas que asisten a esa iglesia están teniendo relaciones sexuales antes de casarse. En Florida hicieron una estadística hace un tiempo atrás, de cada 10 pastores, 8 han caído en pecado inmoral. Ni hablar de la cantidad de divorcios. La iglesia está prácticamente a la par del mundo en asuntos de divorcios. Ahora, el asunto que yo he escuchado en estos 25 años se basan en esto. En primer lugar, ¿por qué existe esto? Bueno, punto 1, todo sexo es consensual. Y lo que quiero decir con esto es que estamos de común acuerdo. Si estamos de común acuerdo, no hay nada malo en hacerlo. Es bueno. ¿Por qué? Porque nos gratifica, nos trae placer. ¿Y por qué ustedes son tan aburridos en la iglesia? Nos están diciendo que no podemos tener placer. Segundo, me han dicho, por favor hermano, el sexo es un asunto biológico, es algo que Dios lo creó y entonces no hay nada malo que nosotros tengamos relaciones porque así nos creó Dios y si Dios nos creó así, es normal y no se debe de poner restricciones. Tercero, sexo casual es una manera de expresar el placer y la recreación en cualquier momento. Cuarto, vuelvo a repetir, son cosas que he escuchado en estos 25 años del ministerio. El sexo es realizar tu sueño en cuanto a tus deseos sexuales, es una meta bien grande de alcanzar. Más importante que desarrollar una relación personal. Me han dicho, hermano, es más importante el sexo que mantener una relación personal con una persona.
Y lo que están diciendo con esto es que está bien si llego a tener a una muchacha de novia, tengo relaciones, me aburro de ella, sigo con otra, hago lo mismo y así sucesivamente. Quinto, me dicen, ¿para qué tenemos que esperar a estar casados? ¿Por qué no podemos tener relaciones antes? Si de todas maneras nos vamos a casar y vamos a tener relaciones. Y yo digo, bueno, espérate un segundito. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto de este tema? Y me han dicho esto. Y les voy a decir una cosa, muchachas. Si algún muchacho le debe decir, hay que ver si somos compatibles, denle un garrotazo en la cabeza, desmáyenlo, porque no, hay que ver si somos compatibles. Si le llega a decir una tontería como esa, por favor, ni lo piensen, denle con un tubo en la cabeza. Sí, porque después se ponen a llorar si me amaras de verdad. La sociedad greco-romana era una sociedad extremadamente perversa en esos días como lo es en el día de hoy. Pudiera pasar hablando toda la noche con respecto a lo que está sucediendo en el mundo y no terminaría. Fornicación, unión sexual fuera del matrimonio, adulterio, relación sexual que una persona casada, cuando hablamos de adulterio, relación sexual que una persona casada mantiene con otra persona que no sea su cónyuge. En esos tiempos era legal. Era legal, se podía hacer. Así que vamos a ver 3 puntos importantes en esta noche con respecto a la pureza sexual, sobre todo nuestra santificación. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 8. Pues es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia o deseos de la carne como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En primer lugar, quiero compartirles esto: apartarse o abstenerse de sexo inmoral. Ahora, ¿queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Queremos saber lo que es la voluntad de Dios? Aquí la tenemos. Nuestra santificación. Dios desea nuestra santificación. La palabra pues que ustedes ven allí, pues la voluntad, esa palabra pues, tiene que ver con las instrucciones del Señor que hemos visto en el versículo número 2. Estas son instrucciones del Señor que les dimos por medio del Señor. O sea, es Dios quien nos está diciendo estas cosas. Santificación es el resultado directo de la salvación. El ser salvo es querer ser santo como nuestro Dios es santo. Y ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Bueno, Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 6 dice, ustedes eran fornicarios, eran adúlteros, eran mentirosos, eran ladrones, pero dice, ustedes eran antes esto. Y ahora han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es 1 Corintios capítulo 6. ¿Se acuerdan de la oración de Pablo en el capítulo 3, verso 13, para aquellos que estuvieron? Para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensibles en santidad. Tenemos que tener este deseo como una de las prioridades, como hijos de Dios. Tiene que ser nuestra prioridad. Yo quiero ser santo como Dios es santo. Yo les quiero compartir a los jóvenes, sobre todo, 2 historias. Porque ustedes dirán, bueno, ¿qué habla la Biblia con respecto a esto? Pero yo les quiero compartir 2 o 3 historias que nos van a ayudar a entender lo que es valorar sinceramente el noviazgo. Muchachos, muchachas, les quiero decir esto. Créanme, no es que uno, porque algunos dicen, oh, ustedes no entienden nada por lo que nosotros pasamos. Ustedes se creen que nosotros nacimos así de grandes, del vientre de la mamá, y no pasamos por ninguna de estas cosas. Algunos dicen, oh, no, pero ustedes no entienden, ustedes son del tiempo de los dinosaurios. ¿Y cómo se creen ustedes que ustedes nacieron?